Deixeu-me saludar Cristina Fallaràs. Cristina, molt bona tarda i benvinguda. Avui començàvem el... M'escolta la Fallaràs? Hola? Hola! Què tal, Fallaràs? Escolta, a veure, començàvem el programa explicant això, que finalment no hi haurà la comissió d'investigació al Congrés. PSOE, PP, Ciutadans i Vox hi han votat en contra. Què et sembla tot el que es va sabent d'aquest espionatge a l'engròs, podríem dir-ho així? Bueno, espionaje de engrosado. Lo primero de todo es que la comisión de investigación sabemos a dónde lleva, es un gesto simbólico. Hay quien la pide y yo entiendo que la pidan como una idea de transparencia, pero precisamente estamos hablando de espionaje, ¿verdad? Y espionaje y transparencia son justo lo contrario. A mí me da mucha risa esto, sobre todo estos últimos días cuando empezamos a oír, no, es que queremos transparencia respecto al espionaje, en referencia al espionaje. Hombre, es que transparencia y espionaje son justo lo contrario. Lo segundo es que somos una banda de paletos y de paletas, es decir, no pasa nada. Estamos hablando de un mundo que no nos pertenece y que no conocemos. Es decir, conocemos, se ha espiado a tal persona y eso en Cataluña se conoce al dedillo. Se ha espiado a este, a esta, a este y a esta. Pero no tenemos ni idea de los mecanismos. No estamos en una novela de Ian Fleming, ¿verdad? Todo el desarrollo tecnológico que estamos viviendo no lo conocemos y no lo desarrollan los gobiernos. Y los gobiernos no lo conocen y los estados no lo conocen, lo generan grandes corporaciones. ¿Qué pasa con eso? Con eso pasa, uno, que un gobierno como el español puede utilizarlo para vigilar, espiar a 4, 12, 40, 200 personas en Cataluña, pero no es un aparato que sea una tecnología que le sea propia, ni siquiera que pueda usar sin mediación de alguien. Es decir, ese espionaje pasa por algún lugar que es una empresa privada. Estamos hablando de la penetración de la tecnología privada dentro de lo público. Y lo público entonces lo que hace es aterrizarlo en sus tres patas, que son el control, la violencia y la justicia. Es decir, usan unos medios que son privados, que no es verdad que lo tengan solo los estados. Vamos, podemos jurarlo ante la Biblia. Oye, sí, solo lo usan los estados y solo lo compran los estados, Israel solo, bla, bla, bla. Cualquier tecnología grande la compra, si es media una empresa privada, la compra quien tiene dinero. Y parece mentira, esa tecnología es un arma. Estamos acostumbradas al tráfico de armas, nos va a sorprender ahora el tráfico de tecnología. Estamos viendo cómo los gobiernos, en este caso el gobierno español, y en el caso del espionaje el gobierno español, a saber quién y cómo, usa una tecnología comprada a una entidad privada, la aplica y la aterriza en una justicia y en unos mecanismos de control que ni siquiera conocen el arma con la que están juzgando, están manejando, y también eso en Cataluña se conoce bien. Es decir, podemos saber cómo funciona el mecanismo de una pistola, pero cuando no hay pistolas, cuando no hay una violencia que conozcamos, es muy difícil ponerle freno a los mecanismos de la justicia y a los mecanismos del control por parte del Estado, que esto es una de las cosas más interesantes que yo veo en el caso de Cataluña, porque en el caso de Cataluña confluyen, por un lado, el espionaje y el uso de mecanismos privados para control, por supuesto, opaco y por supuesto sin transparencias. Faltaría más que el espionaje tuviera transparencias de unos políticos y unas políticas. Por otra parte, aterrizar eso en la justicia y entonces usar lo que se llama el lawfare, es decir, mezclar la política con la justicia, todo ello mediante unas nuevas tecnologías que no sabemos qué es decir, puedes hacer miles de capas de cebollas y ahí se entiende cómo se penetra un teléfono móvil y qué es un teléfono móvil, pero lo que no entendemos es qué es esa tecnología, hasta dónde abarca, qué datos puede manejar y qué datos puede no manejar, cómo funcionan esos datos, a quién se pueden vender, y desde luego lo que no sabemos es quién lo controla, però no lo controlan los estados ni los gobiernos. El que queda clar és que en aquests moments, en relació amb aquest escàndol de l'espionatge, hi ha moltes preguntes que no responen. Ja veurem si en traurem l'entrellat algun dia. Ho veurem. Veurem què explica la directora del CNI
aquest dijous a les 9 del matí al Congrés. Parlant de la comissió d'investigació que no es constituirà al Congrés, Pere Aragonès ha dit, diu, el rebuig del PSOE a aquesta comissió és una mostra més de la hipocresia amb què s'ha tractat el Catalan Gate. Doble vara de mesurar. Quan s'ataca les institucions de Catalunya no hi ha transparència, ni responsabilitats, ni garanties de no repetició. Què et sembla aquesta doble vara de mesurar amb què s'ha tractat l'espionatge a 65 personalitats independentistes o relacionades amb l'independentisme i el que ha passat quan s'ha sabut que s'estava espiant, per exemple, Pedro Sánchez o la mateixa ministra de Defensa? A mí me ha parecido que ellos queriéndose salvar, Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, queriéndose salvar se han quedado en pelotas. Pero además de una manera tremenda. Sobre todo porque en política hay algo que no funciona nunca, que es convertirte en víctima para salvarte. Es decir, quien para salvar alguna cosa que está mal hecha se convierte a sí mismo en víctima siempre acaba volviéndole la pelota, no al tejado sino a la cabeza, contra la cabeza. En este momento no solo Pedro Sánchez tiene que explicar, y tiene que explicar muy bien cuáles han sido los tejemanejes en Cataluña, pero muy bien, y ahora ya sí con mucho detalle, porque lo que acaba de hacer, y es muy interesante, es que un asunto que no acababa de calar, yo desde Madrid me preocupaba que no acabara de calar en la opinión pública del resto de España todo lo que estaba sucediendo con el espionaje en Cataluña. No veía yo que calara, es decir, yo que voy de tertulia en tertulia, que voy a mesas redondas, etcétera, pensaba, ¿por qué no se le está dando la importancia que tiene? Bien, de repente, como Sánchez ha metido su propio espionaje, Margarita Robles, el CNI, etcétera, de repente el espionaje en Cataluña y todo el asunto con los líderes catalanes se ha convertido en un asunto de primer orden en España i jo lo agradezco mucho. Cristina, i tu que vas a tantes tertúlies, com tu mateixa reconeixes, efectivament, per què creus que un escàndol com és l'espionatge a líders polítics catalans, entre ells el mateix president del govern de Catalunya, no ha estat tema, diguem, prioritari en totes aquestes tertúlies que assisteixes? Porque a través de ese tema no se puede ejercer violencia contra Cataluña. En las tertulias en las que yo participo en el Estado español, que son muchas y variadas, los temas catalanes se utilizan y salen, lo he dicho varias veces, solo en tanto en cuanto puede darse la vuelta y servir para ejercer violencia contra Cataluña. Si se hubiera tratado este tema era muy difícil darle la vuelta y convertir. Alguien lo intenta. Bueno, claro, ayer en una tertulia de Mediaset decía un coronel, claro, porque ellos que están dando un golpe de Estado, ¿cómo no se les va a espiar? Y de repente lo veías y veías a la gente que lo escuchaba y esa idea del golpe de Estado que vendió tantísimo durante 2 años o 3, del golpe de Estado caía como una pelota pesada de pelo, esa que vomitan los gatos y dicen, ay hija, ya esto ya está digerido. Y como no se puede volver contra Cataluña, porque contra quien podría volverse es contra Sánchez, es un tema, como ellos dicen, que no vende. D'acord. Seguim amb tu mateixa aquí a la sobretaula política, després entrarem amb el tema de l'avortament als Estats Units, que continuem nosaltres, la Cristina. Vull que ens comentis també... Volies dir una cosa? Digues. Sí. No, en absoluto. Es decir, no tenemos ni idea de cómo funciona esto. Ya no hay ámbito privado y ámbito público. Hay gestión del poder y gestión de la violencia. Es decir, por supuesto, tú puedes mandar fotos o no, o puedes tener un amante o no, y yo como estoy en orden con Hacienda tengo poco problema. Vale, esto está por un lado. Pero de repente aparece Vox, ¿verdad? Y Vox va a entrar en el gobierno de España en las próximas elecciones, ya os lo digo yo. Tú tens claríssim, no? Fa temps, carinyo, fa temps, que ho dic. Y si no es en las próximas, serán las siguientes, pero yo creo más en las próximas. Y de repente deciden que la manifestación del 8 de mayo de tal fecha, como a mí me acusaron de asesina, todas las mujeres que estuvieron allí, o que todas las mujeres que estuvieron con los Jordis, o los hombres, o las personas que estuvieron con los Jordis alrededor de ese coche, que todas las son sospechosas de tal y van a declarar. Entonces rastrean los móviles y de repente tú estabas ahí. Tú estabas ahí por una razón, por otra, por lo que te dé la gana. Tú estabas ahí y pasas a ser investigado. Y de repente resulta que un día hablaste con la mujer de Puigdemont justo antes de que Puigdemont saliera de Naja y empiezan a investigar todas las personas que hablaron con la mujer de Puigdemont. Y tú estabas ahí. O de repente hay una da igual lo que sea,
La cuestión no es esa, es decir, la cuestión no es lo que tu móvil encierra o lo que tú quieres o dejas de querer hacer con tu móvil, sino cómo el móvil se convierte en un mecanismo de control y por lo tanto es susceptible de llevar a la justicia a ejercer violencia contra ti o a las fuerzas policiales. I ese és el gran problema. Per cert, en relació amb la notícia que ens arriba des dels Estats Units, que el Tribunal Suprem de Washington estaria estudiant la possibilitat de suprimir el dret a l'avortament i que la regulació d'aquesta qüestió quedaria en mans dels estats. Què et sembla? No me sorprende. Fíjate qué cosas te digo, Elena García Melero, que no me sorprende. Bueno, en Castilla y León gobierna Vox y van a sustituir la ley de violencia machista contra una ley de violencia que llaman intrafamiliar, que es la supresión de la ley de violencia machista con lo que nos ha costado, ¿verdad? Niegan que las mujeres sufran una violencia, niegan que exista la violencia de género, la violencia machista. En la Comunidad de Madrid, donde Vox no gobierna, donde Vox está como aliado de apoyico a Ayuso, acaban de echar atrás la ley de derechos LGTBI, de derechos. Es decir, les acaban de quitar una ley de derechos. ¿Quién nos iba a decir eso en algún momento? En Madrid, cuando tú quieres ir a abortar a una clínica, te encuentras delante de la puerta unas furgonetas de una gente que se llama Hazte Oír y que no está ilegalizada, que coge a las chavalas y las acorrala para que no aborten. En más de la mitad de España, del territorio, pero en la mayoría de las comunidades autónomas, pese a que tenemos derecho al aborto, no podemos abortar porque ni un solo médico de toda la comunidad autónoma quiere practicar abortos y todos han hecho objeción de conciencia. Quiero decir, en más de la mitad de España, las mujeres no podemos abortar. Fallaràs, moltes gràcies per les teves reflexions un dia més. Ens retrobem ja la setmana que ve. Petoníssim, que vagi molt bé.